Muy bien, maestros. Acá, este caso ustedes ya lo han resuelto, ¿no? El tema de que mandan vía cucanto, ¿no? Esta es otra casuística que ha propuesto el Ministerio de Educación. Pero vamos a redactarlo con formato de correo electrónico. Recuerden que el Minedu año tras año está cambiando varias formas de evaluar, ¿no? No te evalúa un solo tipo de texto, sino varios tipos de texto. Acá dice yachaywasiki chawmanam yakukansu. Seqa yakumayaqpa yanapeninta mañakuneki. Sepaja a cartatam qillqaneki, te está pidiendo una carta. ¿Cómo se hace esta carta? ¿Qué carta cho? Ya se yachaywasiki cho yakuy manirmana chaskin kantam nineki. Nikur yachaywasiki cho yakukananpaq imakuna alisepaq kaqkunatapis nineki. Kartaykita qillqarqa yaku umalliqpa shutinta napakuyta qunqaytsu. Hinamampis kartaykichaw ishkay yarpaynikita kaytsita tantiatzita qunqaytsu. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Ahí no nos vamos a dejar llevar por ciertos indicadores. Acá hay un término castellano que es préstamo lingüístico. Ustedes como estrategia tienen que aprender a identificar los préstamos lingüísticos si es que tuvieran alguna dificultad para poder entender el texto, ¿ya? Los préstamos lingüísticos les van a ayudar mucho. En este caso, por ejemplo, es un préstamo lingüístico refonologizado. ¿Qué ha pasado? La carta, la K, lo han convertido, las C de casa en K, ¿no? Entonces ahí, mira, ahí te está diciendo. Pero además tienes que ayudarte a identificar por estos términos sencillos. Yaku, todo el mundo sabe que es Yaku, ¿no? Y que es Kansu también. La mayoría de ustedes sabe qué significa Yaku. Entonces ahí hay que tratar de ubicar nuestras palabras claves. Acá yo voy a poner Yaku. Además estoy guiándome de carta. Está diciendo Yaku y Manirmana. Mana también la mayoría sabe, ¿no? Ahí se repite Yaku. Mana significa no. Entonces, además te está diciendo, Kartekicho, está repitiendo carta, Ishke yarpe nikita nineki. O sea, tienes que decir. Entonces te está diciendo que escribas una carta. Esta carta tiene que estar umayek, la palabra umayek que está acá, implica el que encabeza, el que guía o el que lidera, ¿no? Entonces, esta persona, umayek, es la autoridad, ¿ya? Acuérdense, por ejemplo, marca Umayek probablemente se refiere al alcalde, acuérdense, ¿ya? Vamos a ir armando también nuestro vocabulario. Entonces, vocabulario. El vocabulario tenemos Umayek. Umayek es autoridad, autoridad, jefe, también puede ser, esto hace referencia, por ejemplo, a los alcaldes, ¿no? Gobernadores, presidentes, etcétera, ¿no? Ese es el Umayyaq. Yaku es agua, ¿no? Ustedes saben que Yaku es agua. Ya sabemos que carta es carta, pues es un documento escrito. Entonces, la carta tiene, o sea, la carta es el documento más ágil que se presta para todo. Entonces, esta carta tiene una característica, un tipo, es la carta peticionaria. ¿Ya? ¿Qué carta? Peticionaria. Como es peticionaria, es una carta argumentativa. Argumentativa. ¿Por qué es argumentativa? Porque recuerden que acá está diciendo Ishkeyar Nikita, o sea, dos ideas, dos razones. Entonces, cuando es una carta abierta, probablemente va a tener una propia estructura, va a tener cómo se desarrolla, ¿no?
Ahí está, es una carta argumentativa. Entonces, ¿cuál es la estructura de la carta? La carta se enumera así. Carta, digamos, número 1, guión 2024, nada más. Acá en esta carta se va a colocar el nombre de la persona a quien voy a dirigir. Esta la pongo al centro y le puedo poner en negrita si yo quiero. Voy a ponerlo en castellano primero y luego les explico. Acá se pone, en la carta se pone a quién va dirigido. Acá es el destinatario, ¿no? El destinatario, el nombre del destinatario y el cargo del destinatario. Acá nos ha dicho, ¿quién va a ser nuestro destinatario? Va a ser el Yaku Umayek, o sea, el jefe de aguas, ¿no? Puede ser el jefe de Ala, de Ana, jefe de aguas. Entonces, esto puede ser Ala, puede ser Ana, etcétera, ¿no? Inclusive puede ser ahí está Ala, coma, Ana, etcétera, ¿no? Entonces está diciendo que vamos a la autoridad del agua. Entonces, jefe de aguas o autoridad del agua. En caso, pueden ser varios, ¿no? Entonces ahí está Ala, Ana, etcétera. Eso me está pidiendo, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Luego, acá hay un saludo corto, un saludo bastante cortito. Ahorita lo vamos a redactar ya. Acá es un saludo, pero es un saludo muy diferente al saludo que se da en un oficio, en una solicitud, ¿no? Acá está el saludo. Y finalmente acá viene el desarrollo del cuerpo, es la petición que hay que hacer, eso es lo que nos están diciendo. Acá viene el cuerpo, y acá viene lugar y fecha, el lugar y fecha, ya, lugar y fecha. Esto tiene dos opciones, ¿ah? Por ejemplo, acá también yo podría poner el lugar y fecha, ¿no? Acá, lugar y fecha, coloco ahí, lugar y fecha, y una breve despedida, y firma del remitente. Así es una carta. Ya, firma del remitente. Acá ponen su línea y colocan firma del remitente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este texto en quechua? ¿Tienen alguna duda, algún aporte? Tal vez me olvidé de alguna parte de mi cartita. Ustedes siéntanse en toda la libertad de ayudarme a construir, ¿ya? No, no se preocupen, que yo no me molesto cuando me corrigen, yo me alegro cuando me corrigen, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí vamos así es nuestra carta, ¿no? ¿Y cómo sería en el quechua? Lamentablemente el quechua sigue usando la estructura del castellano, ¿ya? Fíjense arriba cómo ha puesto, entonces yo me tengo que ayudar también de esto, ¿no? Carta, puesto, ¿no? Entonces tal cual ha puesto ahí carta, acá yo pondré carta, recuerden, carta, por ejemplo, ahí pone 2024 carta, ¿no? 2024 carta. ¿Por qué pongo así en el quechua? Y manera, a ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien? Ya, no hay nadie. ¿Por qué? Porque en el castellano, Por perdón, el en el sonido, quechua, ¿cómo? por el sonido. No, es básicamente porque los adjetivos van antes de los sustantivos. Ya, entonces fíjense, el número 1 es todos los números son adjetivos, ahí está, ¿no?
y todos la carta es un sustantivo. Entonces, adjetivo va antes de los sustantivos. Es por esa razón que se cambia el orden, ¿no? Fíjense arriba, hemos puesto carta número 1-2024. Acá hemos puesto 01-2000, o incluso podríamos cambiar esto, ¿no? Así. Coloco acá 2024, pongo guión, carta. Ahora, si quiero, yo le puedo poner también así, ¿no? Carta, y esto agarro y le pongo en mayúscula, ¿ya? Le pongo en mayúscula. Entonces, fíjense, así es la estructura. Luego hemos dicho que es el destinatario. Por ejemplo, Warascho, Yaku, Umayej, Taita, no sé, por ello acá puedo poner Pedro. A ver, Pedro, Jaimes Ramírez, ¿ya? Los nombres y apellidos no tienen reglas, por lo tanto se escriben tal cual. Guarascho Yaku Umayer Taita, puedo poner, ¿no? Así. Luego hemos dicho que nuestra carta tiene un saludo inicial. Entonces, en la carta, en este saludo inicial, en la carta se empieza así, ¿no? Estimado, apreciado, querido, dependiendo del lenguaje que yo voy a hacer, porque al planificar mi texto, cuando yo empiezo a planificar, me doy cuenta cómo es. Entonces, para ver esto, ya no estoy planificando porque acá me doy cuenta para quién me están diciendo mi texto y sobre qué, ¿no? La planificación es justamente eso, pensar en sobre qué voy a escribir y a quién voy a escribir. Y ahora estoy a Taita. Ya hemos dicho que hay un breve saludo. Puedo decir yo, Kuyashja, Taita Pedro. Ya. Acá dice, ¿dónde? Acá miren bien lo que les ha dicho. Yachayhuasiquicho manamyakukanchu. Entonces acá, ¿cómo voy? Yo la carta estratégicamente yo me puedo ayudar y me puedo guiar acá. Yapan, en todo caso pongo así, y Yachay, y pongo el número de Santo Tomás, voy a poner ahí, ¿ya? A ver, Santo Tomás, Yachayhuasipa, Ayllun, pa, Shutin Chomi, Shonkullapa, así pongo, Shonkullapa, Llapan Kuyeninwan, Napaykullaj. Ahí está. Eso es lo que me han pedido, ¿ve? Fíjense acá, dice, hay más una carta de Kitajeljarja, Yakumayak Shutinta, ahí está, ¿ve? Fíjense, eso me está diciendo, ¿no? Shutinta, ¿dónde está su Shuti? Está acá, ¿no? Acá dice Yakumayakpa Shutinta, acá se pone ese Shutin. Luego, ¿qué dice? Cuando nosotros Anapakuita Honjetsu, por eso también acá aparece el saludo. Acá te está diciendo Napakuita Honjetsu. Entonces, ¿estoy cumpliendo con esos dos? Sí, ¿no? Kuyash Hataita Pedro. Santo Tomás y Echaihuasipa, Ayllumpa, Shutin Chomi, Shonkullapa, Yapan Kuyeniwan, Napaykuya. Ya, luego, ¿qué voy a hablarle? Le voy a hablar sobre el problema del agua. Entonces diré, Taita, Kartata, Helkamu, Mana, Ayaku, Yachay Wasi Kunacho, así podría decir. Yachay Wasi Kunacho, Yaku Mana Kankanta, Mana Kankanta, Willanakpa, Willanakpa. Ya, le estoy diciendo, acá estoy entrando al propósito comunicativo, fíjense, voy a ponerle un poquito más grande, ¿ya? Para que vean.
Acá estoy diciéndole ya mi propósito comunicativo. Y acá le puedo poner Manakan Campita Williana. Que Willetaja. O puedo decir dos formas. Puedo decir que Willetaja, que Reikur Munilla. Recuerden que el sufijo del argumentativo es el Reikur. Ya luego decimos ahí. Yakuja Kanchu que kuna Raikurmi. Ya, te ha dicho que pongas dos ideas, entonces hay que enumerar las ideas. Uno, tu temi, ¿qué cosa diríamos? Tuvo, por ejemplo, ¿no? O tu temi, por ejemplo, han venido muchos burros y han malogrado en la tubería. O tu temi, chakrajeja mushka, chakrajeja mushka. Tsaypitam allapa leqita uramushka. Tsemi ya o uramushka. Que leqitam, nanita tzapashka, tsemi, yakutapis pashtatzishka. Ya. Puede ser esa mi idea. Ya, ishke, pongo acá, ishke semana, ¿no? Acá me voy a prestar, ishke semana, ¿no? Yapan una cuna, karu, pukyuper o pukyupita, yakuta, upuyanampaj, arukuyanampa, ashmakunapaj, hanche kayamu. Me voy fijando, fíjense los sujetos, verbos, objetos. ¿Ya? Musian kaiki nopis, taje yakuja, manam tsuyatsu, tsemi, wamrakunata, qeshyatsinanta, manchakurmi, qam kunaman, yanapayta ashir, shayamu. Muy bien. Ya están mis dos ideas, bien fundamentaditas. Nimun qaraykur, yanapaykayame, yame, kaychawqa, ¿qué cosa necesitarían? Kaychawqa, tubo kunata, cementuta, tukuytam, wanaya, manam pipis, yanapaq nikuna kanchu. Pipis yanapaq nikuna kanchu. Ya. Acá le puedo poner punto y coma y digo, tsaymi, qam kunaman, kayakayamu. Ahí está, fíjense, ahí está mi texto. Y me despido. Puedo repetir su nombre, Taita. ¿Quién era? Ya me olvidé el nombre. Taita Pedro. Yana P. Nikita. Shuyarmi. Campita.
Yanape shuyarmi wakupekulaya. Wakupay ya ya. Ya acá dices José Mamani Rivera. A ver, ¿dónde ponemos? Carwas pa Umayerni. Umayerni. Ya, puede ser. Ah, o puedo decir Yachayhuasi pa apa facho kajkunapa Umayerni. Ya. Fíjense, así estoy concluyendo mi texto. Voy a quitarle negrita. Voy a revisar todavía estas ideas. No son ideas del todo concluidas. Recuerden que todo esto se corrige. Una vez más terminamos de escribir y empezamos a leer para poder corregir. Recuerden ustedes que todo texto se inicia desde allá, ¿no? Con una cursiva. Ahí está. Jalo la sangría y acá también, ¿no? Forma y fondo. Ya. Me doy cuenta de eso y estoy jalando en la revisión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto quizás más juntito para que me ayude con los espacios, ¿no? Ahí está, ¿ve? Kuyashja taita Pedro. Santo Tomás y Echaihuasipa, Wasipa, Ayllumpa, Shutinchomi, Shonkullapa, Yapan Kuyeniwan, Napekulla. Fíjense, acá estoy terminando Napay, Nojanapa, Napan, Kipenapan, entonces es un verbo, ¿ya? Fíjense cómo se estructura la oración. Taita, karta tajel jamu, yachaywasi, wasi kunacho, yachaywasi kunacho, yakumana, wasi kunacho, alargo vocálicamente, porque estoy diciendo en mi colegio, en mi institución educativa, yakumana kankanta, willanakpa, dice, ¿no? Ahora yo puedo decir taita, kartata, yachaywasi kunacho, yakumana kankanta, Willianakpa, me doy cuenta que este verbo es principal y lo traigo al final. Lo puse a propósito para que alguien me corrija, pero no me han corregido, me corrigen, ¿ya? Entonces ahí también aparece otro verbo. Fíjense, antes del punto seguido está el verbo. Ahora veamos, yakuja, kansu, que kunarekurum. O yo puedo decir yakuja, que con la rey Kurmi can su. Ahí también, ¿no? Ahí está. Estoy corrigiendo, de eso se trata. Vamos a cometer errores cuando empezamos a escribir, pero una lectura nos va a ayudar a fijarnos. Ahí están todos los verbos, están cerrando. Veamos en la numeración. Tutemi chakra hegamushka. Hegamushka. Antes de la coma también fíjense, hay un verbo. No zeta, cepitam allá palejita uramushka. Ahí también me doy cuenta que he utilizado mal la U, entonces uramushka. Estoy corrigiendo. El tercer proceso didáctico de la escritura es la revisión. La revisión sirve para mejorar. ¿Qué legitam? Nanita zapashka. Semiyakuta pashtatishka. O sea, el camino, o sea, el lugar, él ha venido bastante tierra sucia con barro y este barro ha hecho que el tubo se reviente, ¿no? O sea, me doy cuenta que acá también cierra un verbo. Para que mis ideas se entiendan, siempre tiene que estar cerrado por un verbo. No puedes. Es importante que ustedes manejen las categorías gramaticales del quechua. Luego dice, Ishke semana nam, acá me encuentro con un castellano y lo convierto en cursiva, porque los préstamos literarios lingüísticos hay que escribirlos con cursiva. Yapan nuna kuna karu, pukyupita yakuta upuyanampaj, arupuyanampaj, ashmakunapaj, hanche kayamu. Me doy cuenta que acá también hay un verbo. ¿Ya? Musianka equinopis, como usted sabe, etajeya kuka manam tsuyatsu, o sea, no es agua limpia. Semi wamrakunata, sinanta manchaya. Manchakurmi, kamkunaman, yanapeta ashir, ahí me he comido una H
y corrijo, ¿no? Ashir Shayamu. Y ahí voy a ponerle este color, Shayamu. Me fijo que también ahí hay verbo. Estoy cumpliendo en todos los, hasta el finalizar, donde hay un punto, antes del punto siempre hay un verbo. Nimunka rekur, esto lo junto porque lo he separado. Nimunka rekur, Yana Peca, llame. Por todo lo que ya dije, ya expuse, ayúdanos. Que choca, tuvo conata, me presté, cementuta, me volví a prestar, ya. Tuquita ya. Para no abusar de los préstamos lingüísticos, estoy usando solamente tres, ¿no? Semana, tubo, cemento. Estás permitido hasta 5. Y acá me voy. Tuquita ya. Manam, pipis, yana pagnikuna canchu. Semi, kamkunaman, kayakayamun. Taita Pedro, yana peniquita shuyarmi, guacopeculaya. Ya, muy bien, José Mamani Rivera. Apafacho sería, ahí he puesto con F, apafacho, kunapa, un mayerni, ¿no? O sea, la de presidente de la Asociación de Padres de Familia. Fíjense, queridos colegas, eso es hacer una carta, miren, ¿ven? Ya está estructurada mi carta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda para poder conversarlo, ver un poco de gramática quizás acá, para luego pasarnos con mismo asunto? Vamos a escribir un correo electrónico. A ver qué dicen. Uy, no hay nadie, Maestra, creo. Hola. maestra, discúlpeme, buenas noches. Los préstamos no siempre se escriben directamente en castellano. Hay que ponerlo en la mitad que he hecho o al final, no sé, o al inicio. Tú tienes esas dos posibilidades, ¿no? O sea, los préstamos como tal, mira, ve, el asunto no vas a decir que choca los tubos, los tubos, los cementos, necesito, ¿no? Por eso estoy, añadiendo, al final estoy utilizando el dominan mejor la cuna y tecnología, el los que ta, buscan más tubo rápido la cunata. información, Pero ¿qué los estoy que haciendo? dominan también la parte de la investigación, de repente ya hicieron publicaciones de artículos en sus Irene, por instituciones o favor, de repente en ciérrate alguna un... revista. No sé por qué, si están en otro taller, ingresan a este taller. Este, tú puedes usar así, si es que no tienes la necesidad de usar los sufijos del quechua en los términos del castellano, no lo uses, pero en este caso hay la necesidad de hacer uso, pero no estoy cambiando, por ejemplo, tubo, no lo estoy cambiando porque estoy manteniendo tal cual la estructura. La norma de escritura te dice que puedes prestarte lingüísticamente las palabras, pero mantenerlos tal como se escriben. Lo que no puedo hacer es que choja los tubos, los cementos, tuquita guanaya. O sea, ahí sí funciona mal, ¿no? Ahí prácticamente estoy cayendo a la castellanización con ese los, que en este caso el los está reemplazado por los cuna, por la S es cuna y lo es el acusativo ta. Entonces, si yo, por ejemplo, añado eso, ya me estoy sumando de préstamos lingüísticos, que solo es permitido hasta 5 préstamos, ¿no? Entonces hay que elegir cuáles son los que yo puedo usar de manera más estratégica. Otra pregunta. Maestra Margot, buenas noches. Hola. Lugar y fecha nos hemos olvidado. No. Dijimos dónde iba, acá, ¿no? Puede ir al Ajá. encabezamiento como también antes Al de la final, sí, hice ese cambio, ¿no? Les dije que va al final o también va al inicio. Eso Exacto. está muy bien. Puedes ponerlo acá después de carta, el lugar y la fecha, o lo puedes poner al final, porque la carta es un documento que es más flexible en cuanto a su estructura. Ya ves, nadie se había dado cuenta. Por ejemplo,
Yungay, ¿cuánto sería? Yungay marca, puedo poner así. Yungay 20. marca 25 Juna Una. 2024 Wata, ¿no? Bueno. Así puedo colocar. ¿Ves? Así. ¿No? Eso es una buena forma. Gracias, Betty. Estás atenta. Entonces eso me alegra mucho, porque incluso yo me he equivocado en varias cosas, ¿no? Maestra, también tengo varias dudas. Ujú, Acá hay palabras que no reconozco, que dice Kaikuna Reikurmi, ujú, no sé qué quiere decir. Otro ya. dice Yanu Kuyanapaj, ya bueno. Ya, vamos a hacer un vocabulario. Como siempre, conmigo hacemos el vocabulario. El Raikur es un sufijo, ya, por partes, ya, Betty. Sufijo Sí. causativo, usado generalmente para argumentar. Argumentar. En castellano, por ejemplo, nos dicen que hay este sufijo, se utiliza los recursos lingüísticos de causa y efecto, ¿no? En cambio, en el quechua existe el sufijo raikur, por ejemplo, dice maki raikur, por la, o sea, por la mano, ¿no? El raikur o ham raikur, por ejemplo, ham raikur por ti, ¿no? Allá Raikur. por ti. Ah, Entonces, rico. el raikur significa por, ¿ya? Su Por- significado significa por. Entonces, ¿cuál era tu duda? ¿Y qué palabra dijiste? Era la duda. Kaikuna Reikurmi. Ajá. Kaikuna Reikurmi. Y acá es ¿No? es un verbo auxiliar. Es un Ahí. verbo auxiliar. Entonces, kaikuna, cuando digo kaikuna, por ello, por estos, o Razón. por lo que digo, ¿no? O sea, kaikuna reikurmi, cuando dices kaikuna reikurmi por estos, ¿no? A eso se refiere, por estas cosas, o sea, por estas cosas te estoy pidiendo que hagas esto, ¿no? Por otras cosas, considero que debes ayudarme, le está diciendo. ¿Qué otra palabra desconoces? También Guanayay, como le digo, por nuestra zona decimos Munayá. ¿Puedo escribir con Munayá o tiene que ser Guanayá? Entre Guanaya y Munaya hay diferencia. Allá, ajá, esa duda Ya quiero. Guanaya son lo que necesitamos, Ah, lo ya, lo que que necesito. necesitamos, lo que requerimos, lo que vamos a usar, lo que vamos a usar. En cambio, Munaya es lo que queremos, deseamos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, gracias. Hay otra palabra, Wagupaikuya. Ajá. A ver, ¿hay alguien que sabe esa palabra? Huacupaicuyá. Fastidiar, Abrazo. Abrazo, ¿no? Te abrazo, ¿no? Te abrazo. Eso significa, te abrazo. Otros dicen napaicuyaj, ¿no? Napaicuyaj. Napaicuyaj es te saludo. Es saludo, claro. Ajá, te saludo. ¿Qué más? A ver, otro. Pregunten para hacerle, siempre suelo hacer los vocabularios cuando dicto las clases para que no se queden con la duda o qué significa esa palabra, ¿ya? Gracias, maestra. Ya le entendí. Con todo gusto, Betty. ¿Alguien más? Acá estamos cumpliendo la estructura sujeto, objeto, verbo, ¿ya? Siempre en la escritura tienen que respetar Buenas noches. sujeto, hola, objeto, verbo. Pero también pueden encontrar objeto, verbo, sujeto, verbo, verbo solo, ¿ya? No siempre van a encontrar los tres. Cuéntame, alguien quería preguntar.
quería terminar la idea. Profesor, ¿y qué sería Mayaya con Munaya? Mayay es otra palabra diferente a Muna. ¿Ya? Mayaya, ¿qué es, profesor? Necesitamos. Mayaya, aunque no he usado la palabra Mayaya, pero igual lo voy a anotar, ¿ya? Nos recordamos, recordamos o llevamos el recuerdo, ¿no? Llevamos el recuerdo. Son dos palabras que se parecen, Mayaya y también recordar. Es Yarpaya. recordar, entonces. Y Yarpaya, ¿ya? Esas dos, o sea, tanto Mayaya o nos damos cuenta también en algunos contextos significa nos damos cuenta. En otros contextos significa lo mismo que Yarpaya, que recordamos. Ya, Mayaya, nos damos cuenta también, ¿ya? Nos damos cuenta. ¿Qué más? ¿Alguien más? Mayaya es Maestra, saber, ¿no? Sí. maestra, por lo que veo, al inicio de una palabra nunca se pone la letra H, ¿verdad? A ver, en el caso del quechua, voy a hacer anotaciones, ¿ya? Anotaciones. En el quechua, no existe J, no existe J en la escritura. El sonido J en la escritura se convierte en H, ¿ya? Así, ejemplo. Ustedes dicen, en algunos lugares dicen acá, en otros lugares decimos jaca, así, ¿no? Jaca, lo pongo entre barras para hacer la escritura, jaca. Pero no se escribe jaca porque no existe sonido de J, sino se escribe así. En otros casos, por ejemplo, la otra escritura es jirka, así se pronuncia, ¿no? Pero no se escribe jirka, sino se escribe con H, así. No sé si te refieres a eso, Víctor. Sí, maestra, sí, ya entendí, gracias. Muy bien. Ya. ¿Qué más? A ver, otras preguntas, otras dudas. Hacha, hierba, muy bien, Dina. Alguien dijo Javier, jamaya. Jamaya es descansamos. Jamay, ¿no? A ver, vamos a anotarlo también. Jamay es descansar. Jamaya, descansar, ¿no? Jamay también es para este caso, ¿no? Jamay en la escritura. Así que acuérdense, cuando revisan, si ustedes se han dado cuenta que han escrito una palabra con J, lo han escrito porque lo pronuncian así, conviértanlo automáticamente en H, ¿ya? Nuestras anotaciones. ¿Alguna otra pregunta más? Recuerden que ya nos falta poquito para el examen. Maestra, ahí en la carta creo había que decía Umayik al inicio, Umayik, pero no se ve acá. ¿Qué significará? Como les expliqué, de la palabra Umayyad se refiere al que encabeza, a la autoridad, al presidente, al jefe, al coordinador, a alguien que es la máxima autoridad, ¿ya? Que es la máxima Ya, autoridad gracias, en el maestra. Ahora pueblo. sí, entendí, no Ajá, entendía puede ser eso. incluso el Gracias. alcalde, si se trata de alcaldes, y puede ser también el gobernador, todos ellos, ¿ya? Muy bien. Si es Listo, alcalde, se puede escribir, maestra, alcalde, Umayyad. teta De preferencia escriban, Umayik. Umayyad es un término sureño que en el Ministerio de Educación están tratando de extenderlo, ¿no? Al central, a los demás. Pero si ustedes dicen, por ejemplo, Pushak, cambien la palabra Umayyad por Pushak porque son sinónimos, ¿ya? Acá voy a poner Umayyad, autoridad. Creo que puse, ¿no? Voy a poner igual a Pushak, ¿ya?
Pushak. Nosotros decimos marca Pushak. Yachayhuasi Umayak sería el director, ¿no? Yachayhuasi Pushak sería también el director. No sé si me dejo entender. ¿Sí se entendió? ¿Quedó alguna duda? Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Maestra, solo lo escrito, por favor, lo podría enviar al grupo de WhatsApp. Sí, no se preocupen, pero vamos a Gracias. sí, voy a compartir. Muy bien, entonces voy a hacer otro ejemplo, así rapidito, porque ya no tenemos mucho tiempo. Déjenme guardar, no vaya a ser que se me apague el texto y ahí sí les tengo que deber. Ahí sí tendría que redactar yo misma el texto y luego pasarles. No se trata de eso. Ya me va a dar flojera también, ¿no? Me va a dar mucha flojera ya. A ver, a ver. A ver, dijo el ciego. Escriban alguna palabra en quechua mientras yo guardo. Y así seguimos. Ya sesión, esto es sesión 25 de junio. ¿Cuándo es el examen escrito? 24 de agosto. Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo. Fíjense cómo es un correo electrónico. Vamos a escribir un correo electrónico con el mismo texto, ¿ya? Correo electrónico. O podemos hacer otro texto. Y vamos a elegir otro texto, ¿ya? Pero esta vez vamos a escribir un correo electrónico, pero con los 3 procesos didácticos de la escritura. Ustedes saben, ¿no? La mayoría de ustedes es profesor, así que no hay problema. Cuando nosotros tratamos de escribir, hablamos de planificar, textualizar y revisar, ¿ya? Y revisar. En la planificación yo digo sobre qué voy a escribir, sobre qué escribo, para quién escribo, bajo, para quién escribo, cómo escribo, ¿no? Para quién escribo, ya sobre qué escribo, para quién escribo, cómo organizo mis ideas. Cómo organizo mis ideas va a depende del tipo textual. Ese tipo textual puede ser por el mensaje, que es el texto narrativo, que es lo más básico. Ni créanlo, el texto narrativo tiene por lo menos 12 géneros discursivos. Descriptivo, instructivo. En estos días que va a quedar, vamos a hacer todos estos textos, pero ya de manera práctica, por eso les estamos uniendo a los dos, y así voy a anotar vocabularios, voy a anotar casos, voy a anotar preguntas que me van haciendo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Vamos a volver a repasar también sobre la redacción de los textos, ¿no? Informe, etc. Ya, entonces, ¿sobre qué escribo? A ver, díganme ustedes, elijan un tema, ¿sobre qué escribo? ¿Sobre qué quieren que escriba? Vamos a escribir, ¿sobre qué? A ver, al Ministerio de Educación puede importarle mucho el tema el tema del aprendizaje del quechua, ¿ya? Aprendizaje del quechua en la institución educativa. Estoy pensando en castellano, porque ustedes también pueden pensarlo en castellano y pensarlo en... ¿Para quién voy a escribir? Digamos, para los congresistas, ya, que están en contra. ¿Qué tipo? ¿Cómo organizo mis ideas? Tipo de texto argumentativo. Argumentativo. Voy a hacer un correo argumentativo. Ya un correo electrónico argumentativo.
esto va a mandar todo mi texto, ¿no? Para los congresistas y hago un correo electrónico. Entonces, fíjense cómo es el correo electrónico. Me ayudan acá. Miren, el correo electrónico tiene un destinatario primero. Primerito va el destinatario. Destinatario. Pero este destinatario no es cualquier asunto, ¿no? Es un correo electrónico. Es un correo electrónico. ¿Ya? Luego aparece el asunto. Ya, luego aparece, voy a poner un poquito más chico mi texto. Ahí está. Es un correo electrónico. Fíjense la diferencia, ¿no? Ya. Me corrigen, ¿no? Luego va a aparecer, ustedes van a corregir ahora. Yo me voy a equivocar a propósito y luego ustedes tienen que corregir. Acá aparece el asunto. Entonces, cuando ustedes escriban en un papel, van a hacer esta estructura. Muchos han desaprobado anteriormente por esto, ¿no? Luego, fíjense, acá aparece el cuerpo, y en ese mismo cuerpo va a estar la despedida, ¿ya? La despedida, el cuerpo y la despedida, ahí está, fíjense. Pero no tenemos mucho espacio, tenemos poco espacio, fíjense. Podemos redactar, pero un correo electrónico es un documento ágil. Ya su característica es que es bastante ágil, que es dinámico, es conciso, es claro, ¿no? En lo conciso tiene que ver con lo claro y directo. O sea, no admite redundancias, no admite que estoy volviendo varias veces, etcétera, ¿no? Mi mano está. Ya, ahí está. Es ágil, es dinámico y es bastante conciso nuestro texto. Ahí está. Entonces yo me voy por acá abajo y pongo por acá control fin y me voy al final para redactar. A ver, acá el destinatario, hemos dicho que es para los congresistas. Entonces, por ejemplo, los congresistas tienen su correo así: Congreso de la República arroba Perú, digamos, ¿no? Arroba perú.com, ya. Digamos, ¿no? Perú.com. Me estoy inventando. Ah, mira, me salió. Creo que sí es así. Escribo ese correo electrónico. Luego escribo asunto. Entonces, en el asunto, ¿qué sería en quechua? Mañacuy sería, ¿no? Mañacuy. ¿Qué sería el asunto? Para que se acuerden, ¿ya? El asunto. ¿Sobre qué hemos dicho? O Regitsikuy o Regitsikuy podría ser también, ¿no? A Regitsikuy, el asunto. A ver, Quechuata, Yacha, Chikuya, Nampa, Mañacuy podría ser tu pedido, ¿no? Tu petición. Ahí está, porque hemos dicho que vamos a escribir sobre, ahí está, ¿no? Aprendizaje del quechua en las instituciones educativas. Y luego vas a decir, Taitakuna, Taitakuna, Mamakuna, si quieres decir, o si tú no quieres decir nada de esto, vas a decir Perupa Congresistan Kuna. Marcapa Shutincho Napaikuya. Ya, te saludo en nombre de mi pueblo. Estás diciendo, nada más. Un correo electrónico es así, ¿no? Marcapa Shutincho Napaikuya. Perú Congresistan Kuna. Congresistas del Perú. A nombre de mi pueblo, los saludos. Napaikuya. Imanirpis, Wamrakuna, Quechuata, Yachaku
Yanan, pagmi, qillqe, kamu. Kayirirnin, kayirirnin, yanapa, yama, naikipaj. Kipaj, yanapa yama naikipaj. Ahí es una sola A. Acá también. Kamu. Yanapa yanay. Sepaj, sepaj, kekunam, yarpainikuna, kayan. 2 puntos. 1. Acá. Puedo poner así, ¿ya? Carwas, marca. Carhuasmi, voy a decir Carhuas es mi pueblo. Carhuasmi, marca cuna. Nuestro pueblo es Carhuas, marca cuna. Caichoja, Ichikpis, Jatumpis, Warmipis, Olcupis, Chacuampis, a los abuelitos, ¿cómo le dicen? Auquinkunapis, ¿no? Auquinkunapis, quechua, rimagmi, kaya, zetaja, voy a decir, zetaja, manam, kamkuna, ma, kuyan, kitsu, makurja, ustedes no saben eso, ¿no? Si supieran, makurja, no pata, quechua chochi, wamra kuna, makurja no pata quechua cho, makurja, no pata quechua cho, yachakuyananpaqchi. Podríamos decir, no makurja wamrakuna, pongo acá, wamrakuna, no pata quechua cho, yachakuyananpaqchi, yana pakamunkiman. Muy largo están mis términos, ¿no? Quechua cho, yachakuyananpaq, yanapakun, ya, este chile vamos a quitar, yanapakunkiman, acá también. Yanapa, le quito esto, kunkiman. Yachakuyananpaq, yanapakunkiman. Así nomás, 2. Ya, kanan kunaka, yachay wasicho, quechuata, onque, katsiyama, llama. Wamrakunapis, tsechoka, manchakuyan. Como dicen, se da vergüenza, penjakuyan. Quechuapita, penjakuyan. Ya. Con que katsiyama. Wamrakunapis tsechoka, quechua rimeta, manchakuyan, penjakuyan. Manam, yachatsikoqkuna, allipa, quechuata, yachatsiyanchu. Ya has dicho acá que Carhuaz, todos hablan quechua, pero ustedes no saben que acá hablamos quechua. Si supieran, nos ayudarían a que todos aprendamos primero en quechua. Dice, en los centros educativos están que nos hagan olvidar. Wamra kunapis dice, secho quechua rimeta manchakuyan penjakuyan. Manam yachatsiko kunayipa quechua tayachatsikuyan. Bueno, es un decir, no es que sea cierto, no se vayan a molestar. Estoy diciendo, quizás cambiamos eso por municipalidad, ¿no? Ishke yarpekuna nimunqa
raykurmi yanapa ya may nishpa qamkunaman shayamun. Leytapis hurqayamunkimanchi. Leytapis hurqayamunkimanchi. Ministerio de Educación tapis maña kayamuy. Llapankunata yarpachikayamuy. Cenopa shumaq wamrakuna yachakuyananpaq. Ya. Quizás me excedí. Así, eso es mucho todavía, ¿no? Es mucho texto todavía. Pero ya. Así mi correo electrónico queda cortito. Yo por ejemplo, acá puedo borrar. Karwashmi marcakuna que choca y chickpeas, vuelvo a revisar, ¿ah? Estoy revisando. Y chickpeas, hatumpis, warmipis, ollpis, chacuampis, auquinkunapis, quechua rimajmi kaya. Zeta jamanam jamkuna makuyankisu. Makurqa wamrakuna nupata quechuacho yachakuyananpaq yanapakuyankiman. Yachakuyananpaq niyankiman, tal vez más chiquito nomás, ¿no? Niyankiman, dirían ustedes, ¿no? Kanankunaqa ayachay wasichaw quechwata qunqasyaman. Wamrakunapis secho le borro, quechua rimeta manchakuyan, penqakuyan. Manam yachachikuqkuna ayup. Yo puedo borrar esto incluso, ¿no? Borro esto y me quedo con esto. Entonces hago más cortito mi texto. No se vayan a molestar porque he escrito así. Que ishke yarpekuna nimunqa raykurmi, raykurnu más. Ahí también borro para que no sea muy largo mi texto. Yanapayame nishpa qamkunaman shayamun. Leytapis horqayamuy, nomás puedo decir, ¿no? Para que no sea muy largo. Horqayamuy, ya. Ministerio de Educación tapis, ya ahí le pongo mayúscula, fíjense. Ministerio de Educación tapis mañacuye. También pidan al Ministerio de Educación. Ley le pongo en cursiva porque he utilizado. Ministerio de Educación también le pongo en cursivo. Mañacayami. Llapankunata y arpachikayamu. O sea, recurran a todos, ¿no? Senopa shumak wamrakuna y achakuyana. No sé si hay algo más que corregir. A ver, ayúdenme ustedes. Quizá yo me estoy olvidando, me estoy confundiendo. A veces no es lo mismo pensar y escribir. Y más cuando tengo a cuántas personas en mi aula. Estoy ahí confundiéndome, ¿no? No vaya a ser que me esté confundiendo y ustedes al final tengo 40 estudiantes en aula y ustedes digan, Margot, has escrito mal. Sí, ciertamente puedo escribir mal. ¿Ve? Miren ahí, ¿no? Acá siempre existe el saludo, fíjense. Acá estoy diciendo un poco la tesis. Estoy diciendo la tesis. Recuerden que un documento como el que estamos pensando lleva una tesis. Y acá estoy diciendo que estas son las razones de la defensa de mi tesis. Y acá estoy peticionando lo que espero de ellos, ¿no? Mi petición está ahí. Así sería mi texto. Ve, ahí está todas sus partes del correo electrónico. Entonces pareciera, es un documento cualquiera, ¿no? A ver, preguntas, vamos a armar vocabulario porque ya nos va a ganar el tiempo. Vocabulario. A ver qué es lo que no han entendido, intervengan por favor, si no cierro y digo, ya entendieron todo, me voy feliz. Y ustedes se quedan con la angustia de querer saber escribir. Maestra, disculpe, ¿nos va a compartir este material? Por supuesto, yo subo al grupo ni bien termino las clases.
Ya los que son de intermedio ya saben que yo inmediatamente subo el material. ¿Para Por qué me lo favor, piden? maestra. Pues? Maestra, esa Maricón parte, Antonio, yo tengo una Uno por duda, uno por ya. favor. Ignacio, a ver, luego alguien, Betty. Ignacio primero. Maestra, ¿nos puede explicar esa parte, por ejemplo, de lo que es del sujeto, objeto, verbo? Porque estuvimos con el profesor y nos mencionaba que siempre tenemos que utilizar lo que es el sujeto, objeto, verbo, pero usted lo ha utilizado objeto, verbo, sujeto. Esa parte nos puede explicar, por favor, para la forma como se escribe. A ver, yo no he escrito al revés, ¿ah? Yo he escrito, he respetado esa estructura, pero además del, a ver, acá les voy a poner un En esa ejemplo, parte, en esa parte. ya, acá les voy a poner un ejemplito. Cuando nosotros hablamos del quechua, y a diferencia del castellano, miren, vamos a hacer dos estructuras, ¿ya? En el quechua tenemos a la oración, ¿no? A la oración. Eso es en quechua. Esta oración siempre va a iniciar con un sujeto. Con un sujeto. Esta es la estructura general, ¿no? Acá va a estar el objeto. Ahorita les voy a demostrar dónde está el objeto. Acá debe estar el objeto. Y le voy a poner otra vez en flechas. Luego, cierra el verbo, ¿no? Cierra el verbo. En caso del quechua, siempre va a cerrar en un verbo. Veamos, ¿ya? Acá, yachacuyanampa es verbo, ¿ven? Fíjense, voy a colocar de un colorcito, ¿ya? Ya, el rojo, yachacuyanampa. Penjacuyan también es verbo. Nian kimanmi, nian, no kani kamnin kipeni es verbo. Kayan es verbo. O sea, ¿cuál es la función del verbo? ¿Por qué se dice sujeto, objeto, verbo? Porque toda oración, antes del punto, lleva un verbo. Si son dos verbos que están en el mismo lugar, lleva el verbo principal al final y el verbo anterior se convierte en un verboide. Entonces, siempre antes del punto tiene que existir un verbo. Fíjense, les estoy demostrando. En todos mis escritos está el verbo. ¿Ve? Acá también, ve. Está con verbo, ¿no? A eso se refiere, que toda oración antes del punto lleva un verbo. Pero también en ocasiones el verbo aparece antes de la coma. Antes de la coma también aparece el verbo. Ya antes de la coma también aparece el verbo. Por ejemplo, acá. Ley Tapis Horkayamun, coma. Ministerio de Educación Tapis Mañacayamun, coma. Yapan Kunata y Arpatsiamun. Mira, ve, acá está el verbo, pero está funcionando como verboides. Hay que analizar qué son los verboides. Ve, fíjense, antes del verbo aparece. Acá también ve. Con ve, coma, está verbo. ¿Ve? Pero ahora, la coma tiene diferentes funciones. ¿Ah? La coma tiene diferentes funciones. No solamente ir antes, no solamente en el verbo. La coma tiene, pues, son elíptica, enumerativa, explicativa, la función de la doble coma, etcétera. Ahí no me estoy metiendo, me estoy metiendo en esta construcción de la oración. En algunos casos, no siempre va a aparecer sujeto, objeto, verbo. En otros casos va a aparecer esto de acá. Ya voy a bajarlo mi vocabulario, ¿ya? En otros casos, solamente va a aparecer el objeto
objeto, verbo. ¿Por qué? Acá voy a poner objeto, verbo. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Objeto, verbo, verbo. Por ejemplo, cuando yo escribo Maquita Cani, estoy diciendo muerde a la mano. ¿Cómo me doy cuenta que este sustantivo, recuerden que el objeto se convierte en, el objeto es Maquita, ahí está, y el verbo es Cani, ¿ve? Ahí está, ¿ve? También se construye así, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto? Cuando yo encuentro una palabra que tiene acusativo, las palabras con el sufijo ta, en este caso que es un acusativo, se convierte en objeto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes observan una palabra que tiene ta, inmediatamente pónganlo al medio para que se entienda, pues. Acá está, ¿no? Makitakani, muerde la mano, ¿ve? Ahí está, muerde la mano. Esto, para darme cuenta cuando es un objeto, me doy cuenta que lleva ta. Esto es una regla general. Pero además, no solamente aparece esto, ¿no? Objeto, verbo. También en ocasiones va a aparecer sujeto, verbo. Sujeto, verbo. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando yo digo, está haciendo frío, no sé si ustedes sienten frío, pero yo ando con mucho frío. Ya, sujeto, verbo. Por ejemplo, digo, Usha, Miku. Nada más, Usha, Miku. Usha es sujeto y el verbo es Miku. ¿Se fijan? Entonces, en estos casos, por eso decimos que también no siempre la estructura, pero la estructura general es esta. De acá se desprenden las demás estructuras. Ahora, también un solo verbo hace una oración. En quechua, al igual que en castellano, ¿no? Un solo verbo hace la oración. Por ejemplo, cuando hay una orden, ¿no? Te ordenan y te dicen, por ejemplo, te dice, anda, ¿no? Ewe, te estoy ordenando. Le pongo acá su signo de admiración y te digo, güey, anda, pues. Eso también es una oración, ve. Entonces, esta oración está constituido solo por un verbo. ¿Me dejé entender? ¿Hay alguna pregunta más? Ahora veamos. Kanan, ¿qué es? Es adverbio de tiempo. Y achaiwasi, ¿qué es? Es sustantivo. Recuerden que los adverbios están también detrás de los sustantivos y los adjetivos también. Entonces ahí está cumpliendo esa regla, no esta regla general, pero detrás de esa regla general es como decir sujeto, predicado, pero detrás del sujeto, en el sujeto hay determinantes, hay artículos, ¿no? Entonces hay también estas palabras igual que en el quechua aparece, ¿no? Kanan kunaka y achaiwasicho, esto es adverbio de tiempo, y achaiwasicho es sustantivo, quechuata también es sustantivo, pero este sustantivo ya se convierte en objeto directo. ¿Por qué les dije? Porque lleva el acusativo ta. Ahí está, ve. Con llaman, ve. Acá ya está, verbo. Fíjense, no he alterado la estructura. O sea, tanto Orlando como Margot van a coincidir porque ambos seguramente manejamos, no nos vamos a no nos vamos a contradecir porque ambos pertenecemos a la misma formación
Y además ambos manejamos la misma teoría. ¿Ya? Otra pregunta, duda para resolver. ¿Quedó? Gracias, maestra. Ya, hay una pregunta, si en quechua hay solo oraciones o también hay frases. En ocasiones, por ejemplo, va a haber sujeto, objeto, y eso va a ser una frase. En la otra estructura final que el Ministerio de Educación empezó a hablar fue justamente del sujeto, un sujeto, objeto, ¿no? Objeto, que un poco va a la estructura del castellano, sin embargo, en ocasiones va a existir también y esta frase, ¿no? A manera de frase va a existir el sujeto objeto. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Un ejemplo, maestra, de sujeto y objeto, ¿cómo sería? A ver, vamos a buscar, ¿ya? Ya. A ver, estoy pensando en una que no es tan usual, ¿no? Mishi. A ver, vamos a pensar. No, yo no soy Mishi, traductora, querida Mishi, Liz. Daño-kun, Ajá, no, el daño kun es ya verbo. ya, claro, el daño kun ya es verbo, ¿no? Verbo. Ajá, entonces, por ejemplo, su sujeto, objeto podría ser Mishi Chaquita nada más, ¿no? Chaquita. Y la idea quedaría inconclusa. Esta, justamente por eso, cuando se hizo las observaciones, el Minedu como que dejó de lado, porque en una evaluación el ministerio propuso esta como frase, ¿no? En cambio, en el castellano, quizás alguna frase que podamos traducir. Lo que sí podría, por ejemplo, llevar algo de posesión, ¿no? En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, el sufijo yo, que es aquel que es el con, ¿no? El gato con botas, como decir, ¿no? Algo así, el gato con botas, el gato con orejas. A ver, veamos por acá. Por ejemplo, Mishi, Ring Rio, o podría ser al revés también, ¿no? Ring Rio Mishi, ¿no? Fíjense, entonces ahí podríamos utilizar este yo, que es el sufijo con, ¿no? Que significa con. Esta sí me podría ayudar a construir frases. A ver, alguien les han escrito, a ver. Ajá, Mishi Walhayo o Walhayo, Mishi, ¿no? Walhayo, Mishi o Mishi Walhayo. Gracias, Dinita, ya por ese aporte, ¿no? Ahí en este caso nos vamos a ayudar del sufijo yo. Para eso tenemos 107 sufijos. Denise ha pedido que se traduzca, pero como esto es un curso para intermedio y avanzado, Denise, si me pongo a traducir, me voy a pasar todo el rato haciendo solo traducción. Si tienes dificultades de entender, te recomendaría que te pases al básico, que ahí sí están haciendo pasito por pasito en el tema de traducción. Esto es para los que ya dominan bastante la escritura, solamente ayudar a las construcciones de los textos, ¿no? Y si alguien más tuviera esa dificultad que está teniendo Denise, la solución es colocar un vocabulario, como lo hemos hecho hace rato, y el otro, ¿no? Porque si no, imagínense, escribo todo esto y me paso a traducir, ahí nomás se queda el tiempo. Y los que se van a perjudicar son los colegas que están avanzando. Ya, Denise, ahí discúlpame por favor, no voy a poder quedarme traduciendo. Profesora, en el asunto hay una palabrita que no sé si estará escrito bien. A ver, ¿Dónde dice? A ver, en el asunto, ¿dónde está? Ya, donde dice Ay, sí, la TS, ¿no?
Ahí no hemos Acá, ahí. revisado, sí, muchas gracias. No Ujú. hemos revisado. Por eso es bastante básico que ustedes revisen. En la revisión de un texto, cuando ustedes revisan, tienen que revisar la forma y el fondo, colegas. No, la forma, todo lo que quiere ver la estructura, así si está bien o no está bien, mirar así rapidito. Y luego el fondo, así como nos está corrigiendo la colega. Y debe haber algunos errores más, como les decía hace rato. No es lo mismo estar escribiendo así rapidísimo y estar pensándolo, ¿no? Y a veces no me fijo en los detalles. Más bien están ahí para que me vayan ayudando y me digan, mira, ahí está mal esto, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos aprendido a redactar una carta y a redactar un correo electrónico. El siguiente jueves van a llevar ya más lo que es teoría. Conmigo van a llevar más práctica y la profesora Marlene Chinchay, que dicta los días jueves, ella ya desarrolla más teoría, por ejemplo, todos los sufijos, las estructuras, así con mayor detenimiento. Estamos tratando de hacer este mixto porque queremos que ustedes se lleven la parte teórica y la parte también la parte de construcción, ¿no? De los textos. Entonces, con eso podríamos avanzar. El próximo martes se van a ver conmigo. Vamos a redactar oficio o carta, seguramente esos dos. Y ya otra vez el día jueves van a hacer la revisión, igual que estamos haciendo ahora, y ahí se van a detener específicamente en cada una de las partes teóricas. ¿Les parece? Ya. Profesora, el día jueves nos enseñó la profesora sobre todo lo que está diciendo del Del sufijo conector y yo. eso. Ajá. Ajá. Sufijo, y nos puede pasar, por favor, porque está interesante su clase para poder practicar. Ah, ya, voy a pedir que lo descarguen. Me parece que han subido ya. Hoy día voy a pedir de todas maneras que descarguen a los compañeros para que podamos volver a subir el video correspondiente, ¿ya? Ya, Pero igual profesora, lo que es ingresen a confirme.